Buenas, ¿qué tal, alumnos? Vamos a ver los aparatos de medición. Empezamos con el amperímetro. Es un galvanómetro. Galvanómetros son todos los aparatos que sirven para medir, ¿cierto? Se denominan galvanómetros. Es un galvanómetro que mide intensidad de corriente y se conecta en serie, ¿sí? Acá tenemos un esquema, un circuito con dos resistencias conectadas en serie, ¿sí? Y el símbolo del amperímetro es así como está en este circuito, con la A, ¿no es cierto? Un círculo con la A, conectado en serie. Dice que la resistencia interna, todos los aparatos tienen una resistencia interna, y la resistencia interna del amperímetro debe ser mucho menor que la de los otros componentes, para no alterar el valor de la intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, como se conecta en serie el amperímetro, la resistencia interna debe ser muy chiquita para que no intervenga, para que no varíe la corriente que se está midiendo, ¿sí? Seguimos con el voltímetro. El voltímetro es un galvanómetro también que mide diferencias de potencial y se conecta en paralelo, ¿sí? Acá tenemos un esquema, el mismo circuito con dos resistencias en serie, pero en la resistencia 1 está conectado el voltímetro en forma paralela, ¿sí? Y acá también dice que, a diferencia del amperímetro, la resistencia del voltímetro, como está conectado en paralelo, tiene que ser muy grande, tiene que ser un valor elevado para que no altere las condiciones de medición de la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, el amperímetro se conecta en serie y mide intensidad de corriente. El voltímetro se conecta en paralelo y mide diferencias de potencial. Ahora vamos a ver resistencias conectadas en serie. Tenemos un circuito con tres resistencias, R1, R2 y R3, conectadas en serie, y está conectado a una fuente, ¿sí? Proporciona una tensión, una diferencia de tensión, y la corriente, fíjense que acá cuando las resistencias están conectadas en serie, la corriente, la intensidad de corriente va a ser siempre la misma. Entonces, la intensidad de corriente que circula por ella es la misma y coincide con la que circula por el hilo conductor que las une. Esta, ¿sí? Y la diferencia de potencial de dP, acuérdense la abreviación, diferencia de potencial, entre los extremos de la asociación es la suma de la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia. Es decir, la tensión AD, la tensión desde A hasta el punto D, va a ser igual a la suma de la tensión AB más la tensión BC y más la tensión CD. Eso sería, ¿sí? Ya lo vamos a hacer con un ejercicio. Y la resistencia equivalente de una asociación de resistencias en serie es igual a la suma de las resistencias asociadas. Es decir, la resistencia equivalente, es decir, que estas tres resistencias las reemplazo por una sola equivalente, va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. ¿Sí? Acá tenemos lo que acabamos de decir, la resistencia equivalente directamente es la suma, R1 más R2 más R3, y la tensión, la diferencia de tensión entre A y D, va a ser igual a la suma de cada una de las tensiones de la resistencia, ¿sí? A la tensión A menos B, más la tensión B menos C, más la tensión C menos D. Ya vamos a ver un ejercicio. Ahora las resistencias conectadas en paralelo. Tenemos tres resistencias de nuevo, pero ahora están en paralelo y están conectadas a una fuente también. Entonces, por esta fuente sale la intensidad de corriente que viene por acá, ¿sí? Al llegar al punto A, se divide esta intensidad de corriente y se divide en tres. En I1, que pasa por R1, I2, que pasa por R2,
E I3 que pasa por R3, ¿sí? Porque I y R3 vuelven por acá, siguen por acá y llegan al punto B. Cuando llegan al punto B ya se suman de nuevo y se convierten de nuevo en la intensidad I. O sea, entra I, se divide en I1, I2, I3 y después sale de nuevo I, ¿sí? La diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia es la misma y coincide con la que existe en los extremos de la asociación. Es decir que R1 va a tener la misma diferencia potencial AB y R2 y R3 también van a tener la misma diferencia potencial AB, ¿sí? Desde los dos puntos. Las tres resistencias van a tener la misma diferencia de potencial AB. Intensidad de corriente en el circuito es la suma de las intensidades que circulan por cada una de las ramas de la asociación, es lo que acabamos de decir. Y la resistencia equivalente va a ser la inversa a una asociación de resistencias en paralelo de las inversas de las resistencias asociadas. Es decir, bueno, acá está la suma de la intensidad de corriente, va a ser igual a I1 más I2 más I3. Y la resistencia equivalente, es decir, que yo este circuito lo puedo reemplazar por una sola resistencia, que va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente, la inversa, va a ser igual a 1 sobre R1 más R1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esa sería la fórmula para calcular la resistencia equivalente de una asociación de resistencias en paralelo, cuando están en paralelo. Acá vamos a ver un ejercicio, el primero, dice que un circuito está formado por dos resistencias, R1 igual a 3 ohm y R2 igual a 7 ohm, conectadas en serie y una pila de 3 volts. Calcular la diferencia potencial en los extremos de cada resistencia, o sea que hay que calcular la VAB, la tensión, diferencia potencial de A a B, y la diferencia potencial de BC, ¿sí? Entonces acá tenemos el circuito. Las dos resistencias conectadas en serie están conectadas a una pila de 3 volts, ¿sí? Que genera la intensidad de corriente, y como están en serie, la intensidad de corriente es la misma para todas las resistencias que están en serie, las dos. La resistencia equivalente que hay que calcular primero, o sea, tengo que hallar una resistencia que me reemplace estas dos. La resistencia equivalente va a ser igual, como están en serie estas dos, a la suma de R1 más R2. Entonces sumo, R1 vale 3 ohm, R2 vale 7 ohm, sumado me da 10 ohm. La resistencia equivalente va a ser igual a 10 ohm. Y necesito calcular para hallar la tensión AB. Yo lo voy a hacer por la ley de Ohm, que me vincula, la ley de Ohm me vincula la diferencia potencial con la resistencia y con la intensidad de corriente. Entonces, la resistencia ya la tengo, la intensidad de corriente es la que voy a calcular ahora, para calcular la diferencia de tensión entre A y B. Por ley de Ohm, como ya tengo la resistencia equivalente, puedo calcular la intensidad de corriente, ¿sí? La ley de Ohm me dice que la diferencia de tensión AC, esta que está acá, va a ser igual a I por la resistencia equivalente, la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. Despejo I, de acá despejo I, y me va a quedar que I va a ser igual a diferencia de tensión de AC dividido resistencia equivalente, o sea que este está multiplicando, pasa dividiendo. Reemplazo los valores, la tensión AC vale 3 volts, la resistencia equivalente vale 10 ohm, que lo acabo de calcular, y eso me va a dar 0,3 amperes. Entonces ya tengo la intensidad de corriente del circuito I. Ahora, por ley de Ohm, de nuevo, puedo calcular la diferencia de potencial entre A y B. ¿Cómo sería la ley de Ohm? La tensión AB va a ser igual a la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia por R1. ¿Sí? R1, la tensión AB va a ser igual a la intensidad de corriente I por R1. Estoy averiguando la tensión entre A y B, que está en la resistencia 1.
Entonces, repito, la tensión AB va a ser igual a I, la intensidad de corriente, por R1. Tengo I, tengo R1 que vale 3 ohm, calculo, me da 0,9 volt. O sea que la tensión, la diferencia de tensión AB va a ser igual a 0,9 volt. Lo mismo hago para calcular la tensión, la diferencia de tensión, la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, entre B y C. Ahora tengo la misma intensidad de corriente, pero con R2. Entonces, por ley de Ohm, la tensión BC va a ser igual a la intensidad de corriente por R2. O sea, 0,3 amperes, ¿no es cierto?, por 7 ohm. Y eso me da 2,1 volt. Y ya tengo la diferencia de potencial BC, que es igual a 2,1 volt. Fíjense que yo puedo comprobar si yo sumo AB, la diferencia de potencial AB más la diferencia de potencial BC, me tiene que dar la diferencia de potencial AC. Y eso está bien, porque si sumo 0,9 más 2,1 me va a dar 3. Entonces el ejercicio está bien. Vamos al ejercicio 2. Dice, encontrar la resistencia equivalente entre A y C. Entre A y C. O sea, tengo que reemplazar todo este circuito por una única resistencia equivalente. Lo primero que hacemos es, como R1 y R2 están en serie, directamente se suman. Entonces, a ese resultado de la suma de estas dos resistencias la voy a llamar R12. ¿Sí? R12 va a ser igual a R1 más R2. O sea, 8 ohm más 4 ohm. Me da 12 ohm. Es decir, que R12 me va a dar 12 ohm. Y estas otras dos resistencias están en paralelo. Entonces tengo que sumarla como se suman las resistencias en paralelo. Y la voy a llamar R34. R34. Como están en paralelo, se suman como fracciones, la inversa, ¿sí? 1 sobre R34 va a ser igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Reemplazo los valores, 1 sobre 6 más 1 sobre 3, que es lo que vale cada una de las resistencias. R3 vale 6, R4 vale 3, ¿sí? Reemplazo los valores y sumo. Acá no importa que esté la unidad, después al final la coloco para que no nos moleste, ¿sí? Entonces, un sexto más un tercio, como un denominador 18, 18 dividido 3, 18 dividido 6, perdón, es 3, 3 por 1 3, 18 dividido 3 es 6, por 1 6, sumo, 3 más 6 nos dan 9 18avos. Que eso lo simplifico y me da un medio. Pero un medio es igual a 1 sobre R34. Tengo que invertir para hallar el valor de R34. Invierto esta y también invierto el resultado, los dos. Entonces invierto el primero, me va a quedar R34 va a ser igual a la inversa de un medio, que es 2 ohm. Y acá sí tengo que poner la unidad de medida, 2 ohm. ¿Sí? Entonces, el circuito, ¿cómo me va a quedar? Fíjense que yo tengo A, B, C. Acá en el circuito, entre A y B estaba R12 y entre B y C está R34, lo mismo. Acá está, entre A y B está R12, que nos dio 12 ohm, y entre B y C está R34, que nos dio 2 ohm. Ese sería el circuito que va quedando. Y ahora nos quedan dos resistencias que están conectadas en serie. ¿Cómo se resuelve? Sumando. Como están en serie, directamente se suman. Y esa ya va a ser la resistencia equivalente. Entonces, RE va a ser igual a 12 ohm más 2 ohm. Y eso nos da 14 ohm. Entonces, al final, nos va a quedar el circuito igual a una resistencia equivalente igual a 14 ohm. Eso sería el ejercicio 2. El ejercicio 3 dice cuál es la intensidad de corriente de cada resistencia del circuito anterior si se mantiene una diferencia potencial de 42 volts entre A y C. ¿Sí? O sea que es el mismo circuito del ejercicio 2, pero le hemos conectado una fuente de 42 volts y tenemos que marcar las intensidades de corriente. Entonces, parte acá la intensidad de corriente I,
viene por acá, como estas dos están en serie, la intensidad de corriente es la misma para R1 y R2, pero acá, como R3 y R4 están en paralelo, se divide I en I1 e I2. ¿Sí? Una intensidad de corriente que va por arriba, por R3, pasa por R3, y la otra que pasa por R4. Luego acá, al llegar a este punto, ¿no es cierto?, vuelve a sumarse I1 más I2 y se convierte en I de nuevo y hace de nuevo el circuito. Entonces, hay que calcular, dice, la intensidad de corriente de cada una de estas resistencias. El circuito, acuérdense que cuando lo empezamos a resolver se dividía, se descompone en estas dos resistencias. Esta, como estaban en serie, quedaba R1, R2, y esta en paralelo R3, 4, que ya tenemos los valores. Y acá, como están en serie, sigue la intensidad de corriente I para todo, ¿sí? Para R1, 2 y R3, 4 la intensidad de corriente va a ser la misma I. Y lo mismo, ¿no es cierto?, para el circuito que quedaba la resistencia equivalente, que ya la habíamos calculado, que era 14 ohm. Entonces partimos de este gráfico, de este circuito, ¿sí? O sea, vamos a ir de atrás para adelante para calcular la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque acá ya tengo el dato, que es la tensión AC, y tengo la de resistencia. Entonces, por ley de Ohm, calculo la intensidad, ¿sí? La intensidad de corriente, por ley de Ohm, va a ser igual a tensión AC, que va a ser igual a I por RE. Y de acá despejo I. RE pasa multiplicando, me queda que I va a ser igual a la tensión AC, diferencia de potencial AC, dividido RE, igual a 42 volts sobre 14 ohm. Y eso me da igual a 3 amperes. La intensidad de corriente, entonces, I va a ser igual a 3 amperes. Ya tengo la intensidad de corriente del circuito. Entonces, ¿cuánto va a valer la intensidad de corriente que pasa por R1? Y lo mismo, I, que es 3 amperes. Y por R2 también va a ser I igual a 3 amperes. Lo que me falta calcular es I1 e I2. Entonces, para calcular I1, por ley de Ohm, necesito la tensión BC, porque R3 ya la tengo, que vale 6. Pero tengo que calcular la tensión BC, que no la tengo. ¿Cómo calculo la tensión BC? De este esquema, porque fíjense que acá yo tengo el valor de I, que pasa por R4, tengo la resistencia, tengo I, puedo calcular la tensión BC, la diferencia de potencial o tensión o diferencia de tensión BC, ¿sí? Cualquiera de esos nombres tiene. Entonces, calculo con ese esquema la diferencia de tensión BC y va a ser igual, por ley de Ohm, a I, la intensidad de corriente que circula por la resistencia esta 3,4, que la tengo como dato, por R34. Y eso me va a dar la intensidad de corriente, ya la calculamos, que vale 3 amperes, y la resistencia 3,4, que vale 2 ohm. Eso me va a dar igual a 6 volts, ¿sí? O sea que la tensión BC va a ser igual a 6 volts. De la misma manera calculo... ahora vamos a calcular, ya teniendo la tensión BC, podemos calcular la I1, ¿sí? La intensidad de corriente 1. Ahora ya tengo la tensión BC, entonces me voy al primer esquema y puedo calcular, teniendo la tensión BC, puedo calcular la intensidad de corriente 1, porque ya tengo la tensión BC y la resistencia 3. Por ley de Ohm, ¿no es cierto?, me voy a la tensión BC, que va a ser igual a la intensidad de corriente 1 por R3. Y de acá despejo I1.
R3 pasa dividiendo y me va a quedar I1 va a ser igual a la diferencia de tensión BC dividido R3. BC, tensión BC vale 6 volts y R3 vale 6 ohm. Y eso me va a dar 1 ampere. O sea que la intensidad de corriente 1 va a ser igual a 1 ampere. Entonces ya tengo el valor de I1. Ahora lo mismo tengo que hacer con I2. Como ya tengo el valor de BC, directamente lo calculo por la ley de Ohm. Para calcular I2, igual por ley de Ohm, tensión BC va a ser igual a I2 por R4 en este caso, ¿sí? Despejo I2, R4 pasa dividiendo, me queda que la tensión BC es igual a 6 volts, R4 es igual a 3 ohm y el resultado va a ser igual a 2 amperes. O sea que la intensidad de corriente 2 va a ser igual a 2 amperes. Y fíjense que esto lo puedo verificar y 1 me dio 1 ampere e I2 me dio 2 y es verdad porque I vale 3 y cuando se juntan acá 1 más 2 son 3 amperes. Pero también podemos verificar, hacer una verificación por diferencia de potencial. Fíjense que la tensión AB es igual a intensidad de corriente por R12. Nos vamos a este esquema que está acá, el segundo. Diferencia de tensión AB va a ser por ley de Ohm, me vincula la resistencia esta 1,2 y la intensidad de corriente I, ¿sí? Entonces reemplazo los valores. I es igual a 3 amperes, R12 es igual a 12 ohm, el resultado va a ser 36 volts, la diferencia de tensión entre AB. ¿Sí? Y la diferencia de tensión AC, la diferencia, perdón, de tensión de BC, que es la otra, vamos de nuevo al esquema, la diferencia de tensión BC, esta, ya hemos calculado esta, ahora vamos a BC. ¿Cuánto varía la diferencia de tensión BC? La calculamos acá, era igual a 6 volts. Entonces, BC es igual a 6 volts. ¿Sí? Entonces, la diferencia total, la diferencia de tensión AC, va a ser igual a la diferencia de tensión AB más la diferencia de tensión BC. O sea, 36 volts más 6 volts. Y eso nos da igual a 42 volts, que es el resultado del valor de la fuente. Tensión AC, la tensión AC es igual a 42 volts y es igual a la suma de las dos tensiones de las dos resistencias, ¿sí? Entonces podemos comprobar que lo que hemos hecho está bien.